Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Nuevo capítulo de Al Carajo. A partir de este momento iniciamos recorrida por América Latina y el Caribe con noticias políticas, sociales y culturales, con música, con literatura, con comidas, con todos los rasgos de identidad de cada uno de los países y de los pueblos de nuestra región. Mi nombre, Pablo Bin, en la conducción y producción periodística, junto con Mavi Sosa en los contenidos culturales, Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia, más los compañeros y compañeras de las radios comunitarias y campesinas de América Central y de América del Sur, con quienes intercambiamos agenda, con quienes construimos el sumario y que son también los que aparecen en el aire de este programa para contar en voz propia desde los territorios qué está pasando sin el filtro de los grandes medios de comunicación corporativos internacionales y nacionales. Acá, en Al Carajo, la trinchera, la mirada alternativa, la agenda contrahegemónica, la construimos de esa forma. En esta emisión, en esa dirección que menciono, vamos a hacer enlace con Radio Nahual Estéreo de Guatemala, con los reclamos desde el país centroamericano por la muerte en el asilo de migrantes en México. La mayoría de ellos eran de origen guatemalteco. A México iremos a buscar la respuesta a través de los compañeros de Radio Huayacocotla de Veracruz, con un informe sobre el tratamiento en el Congreso de una ley de derechos de la niñez. Y también enlazaremos con Costa Rica a través del colectivo Voces Nuestras, con la cobertura de una marcha campesina que le reclama al gobierno políticas para el sector. Esos y otros títulos son los que vamos a desarrollar. Este programa se emite por cerca de 50 radios comunitarias, alternativas, populares, también emisoras del sistema universitario y radios públicas de la Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay. También tenemos un canal de YouTube donde hacemos las transmisiones en vivo y donde dejamos disponible cada episodio para su reproducción en cualquier momento, cuando elijan. El canal es Al Carajo Radio y también estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram con el nombre del programa, para llegar a través de todas esas plataformas y soportes lo más lejos que podamos. Todo lo generamos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, AM530, y lo socializamos por todas las radios que nos brindan un espacio que consideramos muy importante en cada una de las grillas de programación, en cada una de las provincias, departamentos o estados de cada uno de los países de América Latina y el Caribe donde estamos. Además de lo enunciado, tenemos también otros temas y vamos a ir directamente hacia ellos. Los primeros titulares y el desarrollo informativo. País por país y región por región, como siempre acá en Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera.
Al carajo. Las noticias de América. En Ecuador, rechazan decreto que habilita la tenencia de armas a civiles. Según el gobierno de Guillermo Lasso, el objetivo de la medida es la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, en contra se pronunciaron organizaciones de derechos humanos y varias universidades públicas y privadas que consideraron que el decreto presidencial es una irresponsabilidad y que armar a la ciudadanía aumentará la violencia y la inseguridad, como sucede en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Sobre el tema, el rectorado de la Escuela Politécnica Nacional, institución pública de Quito, advirtió que el porte de armas aumentará el tráfico de las mismas, la violencia intrafamiliar, los feminicidios y los suicidios. En tanto, la Politécnica Salesiana, universidad privada y católica, se pronunció en el mismo sentido e instó al gobierno nacional a promover políticas públicas que fomenten la construcción de una cultura de paz. También reaccionaron la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la Universidad de las Artes, la Universidad Nacional de Educación, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la Estatal de Bolívar, entre otras. Además, las instituciones educativas reafirmaron que el decretazo choca con la autonomía universitaria y que en los campus seguirá estando prohibido ingresar armas letales y no letales, más allá de lo que imponga el gobierno en la materia. Al carajo. En Brasil, Lula pide retirar proyecto de ley que habilita la minería en tierras indígenas. Se trata de una iniciativa que había sido presentada por el expresidente Jair Bolsonaro durante su mandato y que está pendiente de votación desde marzo del 2022. De convertirse en ley, la normativa regulará y permitirá las actividades extractivistas, la instalación de hidroeléctricas y otros impactos en las tierras que habitan los pueblos y comunidades originarias. El archivo del proyecto, que había sido promesa de campaña del Partido de los Trabajadores, fue plasmado por el presidente Lula en el boletín oficial, dejando escrita la voluntad del Poder Ejecutivo de eliminarlo de la agenda parlamentaria. La acción del mandatario fue celebrada por los movimientos indígenas que temían por su aprobación por el riesgo que representa para mantener las etnias y preservar los ecosistemas. Además, esperan que sea la primera de una serie de medidas para revertir las políticas antiambientalistas y promotoras de la minería en la Amazonía y en otras regiones de Brasil impuestas por el gobierno anterior. Tras el pedido presidencial, la decisión final sobre el tema le queda al titular de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, que pertenece al Partido Progresistas, de orientación derechista y ex aliado del bolsonarismo, quien debe firmar el trámite del retiro definitivo. Al carajo. En Colombia, el presidente Petro denuncia amenazas y la justicia abre investigación. Según la denuncia del propio mandatario, el ataque fue realizado a través de un video publicado por un usuario de TikTok. En el mismo, el agresor manifiesta que si lo tuviera enfrente, al presidente, lo sacaría del camino y lo mandaría al Valle de los Acostados. Además, esa misma cuenta venía reproduciendo videos contra el gobierno y haciendo llamados a realizar directamente un golpe de Estado. Ante esto, la Fiscalía General de Colombia abrió una investigación penal destinando a un funcionario y a un grupo de investigadores y expertos informáticos para esclarecer el caso. Desde el oficialismo pidieron un accionar contundente de la justicia y remarcaron que no se trata de un hecho aislado, ya que en enero pasado la vicepresidenta Francia Márquez había sido blanco de un intento de atentado con explosivos, afortunadamente fallido, pero que todavía no fue resuelto ni investigado de manera suficiente por los tribunales locales. Al carajo. En Perú, la Iglesia se pronunció finalmente sobre las muertes en las protestas contra el gobierno de Boluarte. Los arzobispos de las ciudades de Lima, Huancayo y Ayacucho emitieron declaraciones simultáneas sobre el tema en ocasión del inicio de las misas de Semana Santa, que se extienden durante el mes de abril. En la capital, el jefe de la curia limeña, Carlos Castillo Matasoglio, hizo un llamado a desterrar la violencia de todo tipo y consideró que a la gente se la ha pretendido silenciar con las armas y con el maltrato, en referencia a la represión policial. Por su parte, el cardenal de Huancayo, Pedro Barreto, sostuvo que las máximas autoridades del Estado, entre ellos la presidenta Dina Boluarte, deben pedir perdón por las muertes ocurridas en las protestas contra el gobierno.
Además, los religiosos invocaron al Poder Judicial a actuar de manera urgente para que no haya impunidad, poniendo en el mismo plano las muertes de manifestantes con la muerte de Jesús. Estos fuertes pronunciamientos contra la presidenta llegaron tras muchas semanas de silencio por parte de la Iglesia peruana y de muchas críticas de sectores populares y también desde adentro de la institución religiosa por no comprometerse en la defensa de las víctimas. En ese sentido, esto nos había dicho Luis Béjar, párroco de Juliaca, que tuvo que exiliarse de Perú por denunciar la represión del gobierno y por pedir directamente la renuncia de la mandataria. Aquí hay cierta porción de la iglesia, que son las mayorías de la jerarquía. La jerarquía de la iglesia se cayó. Hubo voces aisladas junto a la gente, que fueron de muy pocos sacerdotes, los cuales hemos tenido ese tipo de represalia al interior de la iglesia. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? Viene Semana Santa. Y en Semana Santa los obispillos tienen que dar la cara a la gente. Entonces yo me pronuncié personalmente a una persona, al cardenal, diciéndole que cómo ustedes van a celebrar la Semana Santa no habiendo estado con el pueblo sufriente, haciendo, no sé, caminando con ellos, manifestándose en contra del gobierno. Han matado casi 70 y tantas personas. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Momento para la música. Ahora la sumo al aire a nuestra compañera Mavi Sosa. Ella nos trae a los artistas y a las voces de América Latina y el Caribe. Hola Mavi, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a la audiencia de Al Carajo. En este capítulo vamos a hablar de Rally Barrio Nuevo, uno de los artistas argentinos más destacados en los últimos tiempos dentro de la música popular. Rally Barrio Nuevo formó parte de lo que en la década del 90, mediados de la década del 90, se llamó en la Argentina folclore joven. Pero pronto se distinguió de este grupo de artistas por una musicalidad menos tradicionalista y una poética más vinculada a lo político y a lo social, algo que el folclore joven de ese momento no tenía. En lo sonoro, Rally Barrio Nuevo comenzó a generar un estilo propio, explorando diversos ritmos y diversas formas para expandir los límites de la música popular. Es en su tercer disco, Población Milagro, editado en 2002, que el músico comienza con esta tarea de exploración. Allí graba Cómo danza la esperanza, una canción que sintetiza desde lo musical la carrera de Rally hasta ese momento, pero también reúne un espíritu de la época en la Argentina: memoria, lucha y resistencia, tres conceptos que aparecen de lleno en esta canción. Somos musiqueros porque así lo diste yo. Somos los amantes de la puta. Me equivoqué. Se le escucha cuando llega, Cómo danza la esperanza. con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Huele a goma desangrada, a caminos que se cierran, a pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva. Cómo baila, cómo canta, cómo habitan las miradas, cómo danza la esperanza, cómo danza la esperanza.
esperanza. Es amante y es bandera, una ruta en escalera, es caricia y es espada, es utópica y discreta. Suele acariciar mi boca, esa niña cancionera. Suele pellizcarme el alma y desnudarme las penas. Cómo baila, cómo canta, cómo habita las miradas, cómo danza la esperanza, cómo danza la esperanza. Cómo danza la esperanza, cómo danza la esperanza, cómo danza la esperanza, cómo danza la esperanza. Soy abuelo de Plaza de Mayo. Bueno, habla el negro, estoy acá en mi casa de pelón, quería hacer una pregunta. Hola Rally, habla Martín. Quería saber cómo estaban. Hola Rally, habla Julio. Tengo una carta para vos. Háblame. Hola, Rally, habla Pacheco. Suena la música de América Latina en Al Carajo, en esta oportunidad desde Frías, Santiago del Estero, Argentina. Escuchamos por Rally Barrio Nuevo Cómo danza la esperanza. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Y con este sonido de tambores vamos a hablar ahora en Al Carajo de Toussaint Louverture, la revolución haitiana. Vamos a hablar de los negros y las negras de nuestra América y de la relación con África, los dos continentes unidos en una raíz y en una historia común. Para esto nos remitimos a la historia con Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y de la educación pública. Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Un programa con mucha negritud, esta africanidad bien insertada en la historia y en la raíz latinoamericana. Sí, vamos a hablar de Haití, ya hemos hablado varias veces en esta columna. Quienes me conocen saben que bueno, yo me especializo y tengo un amor muy grande por Haití. Y es inevitable que hablemos de Haití porque se cumplieron el 7 de abril 220 años del fallecimiento de uno de los grandes próceres de la historia haitiana y de la historia de los pueblos latinoamericanos y afro-latinoamericanos, que fue Toussaint Louverture. 220 años de su fallecimiento, 7 de abril de 1803. Y bueno, recordar su figura, recordar su historia, hablar brevemente de lo que fue
esa enorme revolución, la revolución haitiana, una revolución que, como siempre decimos, ha sido sistemáticamente negada, sistemáticamente olvidada. Haití hoy por hoy es un país, ¿no?, que siempre se lo ve muy negativamente, se lo presenta como el país más pobre de América Latina, ¿no? Siempre las imágenes muestran una supuesta barbarie, es un lugar, digamos, asociado con algo absolutamente negativo, pero Haití tiene una historia realmente muy, muy positiva, muy valiosa, y una historia importantísima tanto a nivel caribeño, afrodescendiente, como latinoamericano y como global, digamos, ¿no? Me parece, y ahí Toussaint Louverture jugó un rol absolutamente descollante, absolutamente fundamental. Lamentablemente la historia de Haití es una historia poco conocida, la historia de Toussaint Louverture también, porque, bueno, nuestro mundo académico es un mundo profundamente eurocéntrico, profundamente racista, y hay historias, como vos sabés, Pablo, ¿no? Historias que valen, historias que no valen, historias que valen menos. Y además algo que es importante es que, como decía Eduardo Galeano, la revolución haitiana triunfó, pero los blancos los blancos del mundo, los grandes poderosos, ¿no?, las grandes potencias, nunca se lo perdonaron. Y como decía Eduardo Galeano, parece que se posó una maldición blanca sobre Haití. Toussaint Louverture nació en Haití, en ese momento se llamaba Saint-Domingue, una colonia francesa, en mayo de 1740, el 20 de mayo. Nació como esclavizado, él era hijo de un padre, su padre era un príncipe africano, que había sido capturado como esclavizado, pero él fue un esclavizado, digamos, que no trabajaba en las plantaciones y que tuvo la suerte de tener una relación no muy mala con los amos, y que finalmente logró obtener su libertad. Y ya con su libertad en la década del 70, él empieza todo un proceso de formación intelectual, aprende a leer y a escribir. Y eso va a ser importante porque él no va a ser el líder inicial de la revolución haitiana, pero al poco tiempo se va a convertir en el líder de la revolución. Sin entrar en todo un detalle, ¿no?, que lo hemos hecho en algún otro momento y lo podemos retomar oportunamente en otra columna, Haití en ese momento se llamaba Saint-Domingue, era una colonia muy, muy importante del Caribe y de América Latina y del mundo. Era la primera productora de azúcar del mundo, y en ese momento la producción de azúcar era importantísima, el azúcar era el oro blanco, era una colonia muy, muy rica, y había una pequeñísima minoría de hombres libres, ¿no?, la mayoría blancos, y una abrumadora mayoría de esclavizados, más o menos 500.000. Y esa isla era una isla que estaba marcada por un sinfín de tensiones sociales y políticas y culturales. Los esclavizados históricamente habían mostrado formas de lucha en contra del racismo, la esclavitud y el colonialismo. Hay una figura muy importante que es François Macandal, ¿no?, que aparece en una novela que es El reino de este mundo. Vos siempre me preguntás por libros, uno de los libros que ya podemos recomendar es El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. ¿No? François Macandal fue un cimarrón que intentó hacer una rebelión en la década del 50 y fracasó, como un antecedente de la revolución haitiana, y la revolución haitiana va a estallar, ¿no?, como una suerte de consecuencia no buscada de la Revolución Francesa. Ojo, hay algo importante, que es que la Revolución Haitiana no es una mera consecuencia de la Revolución Francesa en el Caribe, pero sí va a ser la llama que va a prender la mecha, ¿no? Y entonces en 1789, cuando estalla la Revolución en Francia, ¿no?, siempre la Revolución Francesa tiene muy, muy buena prensa y todo el mundo la conoce, y siempre se plantea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero resulta que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en realidad era para muy pocos, ¿no?, para solamente los varones blancos, propietarios, europeos, franceses, cristianos y civilizados, entre comillas, ¿no? Excluía a todo lo demás, a las mujeres, a los pobres, y por supuesto excluía a los esclavizados. Y ahí lo que va a ocurrir es que estos esclavizados haitianos se van a rebelar en 1791, el 22 y el 23 de agosto. Al principio hay una serie de líderes, ¿no? Hay, bueno, una sacerdotisa es importante, se llama Cécile Fantiman, Duty Boukman, Georges Biassou, Jean-François. Toussaint Louverture no es el líder inicial, porque de hecho Toussaint Louverture en ese momento no era un esclavizado, pero en la medida que muere Duty Boukman, que era el primero, y después Georges Biassou y Jean-François van perdiendo su liderazgo, Toussaint Louverture se va a convertir en el principal líder de esa revolución. Y Toussaint Louverture va a hacer algo muy importante. Toussaint Louverture es una suerte es parecido a Tupac Amaru, ¿no? Es una persona que era afrodescendiente, que había sido esclavizado pero ya no lo era, ¿no?, y que conocía de alguna manera los dos mundos, así como Tupac Amaru conocía el mundo de los pueblos originarios, también conocía el mundo, digamos, de los criollos, y también sabía leer y escribir y tenía cierta formación. Toussaint Louverture tenía ciertos conocimientos de las ideas ilustradas, tenía ideas del cristianismo, conocimiento del cristianismo, pero a la misma vez conocía el vudú, conocía la cultura, conocía el creol, conocía la cultura popular afrohaitiana.
y eso de alguna manera fue lo que le permitió ir convirtiéndose en un gran líder y sobre todo hacer algo que de alguna manera fue el gran leitmotiv de la revolución haitiana, que fue un proceso de traducción de las demandas históricas de los esclavizados y esclavizadas, que eran las demandas de libertad, de igualdad, en una clave de apropiación y sincretismo del discurso de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, básicamente, los haitianos que históricamente venían luchando por la libertad y la igualdad, lo que hacen es decir, bueno, vos hablás de derechos del hombre, bueno, nosotros también somos hombres, ¿no? Vos hablás de libertad e igualdad, bueno, entonces la libertad y la igualdad implican el fin de la esclavitud y el fin del racismo. Hay algo muy importante que acá hay la Revolución Haitiana, y Toussaint Louverture es uno de los grandes promotores e ideólogos de este proceso, lo que propone es una radical universalización de los derechos del hombre y una descolonización y desracialización de lo que eran los derechos del hombre, cómo habían surgido en Europa, en Estados Unidos y cómo impulsaba Francia, ¿no? Entonces ahí hay una idea de un hombre más diverso, una inclusión de las mujeres, ¿no? Y un proceso post-racista y post-esclavista. Por supuesto que la reacción de Francia, como te imaginarás, fue inicialmente muy violenta, hubo una guerra, la rebelión fue muy violenta, hasta que en 1793, 1794, más bien forzada por las circunstancias, Francia termina aboliendo la esclavitud para conseguir el apoyo de los pueblos, de los sujetos ex-esclavos, y ahí Toussaint Louverture, que ya era el líder de los ex-esclavizados, va a jugar un rol muy importante porque va a ser una suerte de alianza con Francia, y desde 1794 hasta 1801 él va a ir ascendiendo dentro del escalafón, va a ser general, un gran líder militar, un gran líder político, una gran figura pensante, con una gran cabeza. Y Toussaint Louverture se va a ir convirtiendo en una gran figura que va a derrotar primero a los españoles, después a los ingleses, y que iba a ir construyendo todavía bajo la bandera francesa un gran orden autónomo para la isla, ¿no? La isla que era la colonia de Saint-Domingue. Esto lamentablemente va a entrar en crisis en 1801, 1802. Con la llegada de Napoleón al poder, Napoleón va a plantear la necesidad de aplicar leyes particulares a las colonias, y esa supuesta aplicación de leyes particulares a la colonia sonaba mucho como la reimposición de la esclavitud y el racismo y un colonialismo fuerte en Saint-Domingue. Y entonces Toussaint Louverture hizo una jugada muy muy audaz, que es la promulgación de una constitución. En 1801 Toussaint Louverture promulga una constitución, que es la primera constitución de América Latina, y que es una constitución que establece, constitucionaliza la libertad, la igualdad, ¿no? La primera constitución en América Latina que establece la libertad e igualdad post-racismo y post-esclavitud, mucho antes que en otros lugares. Y es una constitución que a pesar de que plantea que la isla era una colonia francesa, a pesar de que era una isla, la isla era una colonia francesa, en realidad no le otorgaba ningún rol político y económico a la isla. O sea, una virtual declaración de independencia, ¿no? Toussaint Louverture pareciera que no se animó del todo a declarar independencia, pero ahí hace una virtual declaración de independencia. Y ya con esto y con todo lo demás, Napoleón decide mandar una expedición tremenda, una expedición de 50.000 hombres, que termina, en definitiva, traicionando y derrotando a Toussaint Louverture. Quien lo apresa a Toussaint Louverture se llama Manuel Leclerc, y le dice a Napoleón, le dice a este tipo lo tenés que poner lo más lejos posible del Caribe. Cuando Toussaint Louverture es atrapado, es derrocado en 1802, él dice una frase muy famosa donde él dice: al derrocarme han cortado el tronco del árbol de la libertad, pero el árbol de la libertad tiene raíces muy profundas y volverán a renacer. Y efectivamente lo que ocurre es una gran rebelión popular que, liderada por Jean-Jacques Dessalines, va a lograr la independencia de Haití en 1804. Lamentablemente Toussaint Louverture no pudo ver eso porque estuvo encarcelado en Francia, ¿no? En Francia, justo al límite con Suiza, y muere, ¿no? Muere desahuciado, enfermo por la prisión, el 7 de abril de 1803, pero dejó un legado enorme, dejó un legado político, cultural enorme, y efectivamente lo que ocurrió que esas raíces volvieron a reverdecer, a crecer, y derrotaron a Francia. Así que Toussaint Louverture, como líder, derrotó a España, derrotó a Inglaterra, impuso la primera constitución de América Latina, logró consolidar la libertad y la igualdad en Saint-Domingue, y su continuador, Jean-Jacques Dessalines, logró
logró consolidar la independencia. Y eso nunca se lo van a perdonar ni a Haití ni a Toussaint Louverture. Sí, y es muy curioso también, o muy contradictorio, cómo se leen ambas revoluciones, ¿no? Vos mencionaste la Revolución Francesa con ese vínculo con la Revolución Haitiana, pero para la historia los Robespierre son héroes luchadores de los derechos humanos, aunque cortaron cabezas, y Toussaint Louverture y los independentistas y revolucionarios haitianos siguen en el plano de los salvajes, aunque lucharon por los derechos humanos. Tal cual como vos decís. De hecho, la Revolución Haitiana, hay un autor que se llama Michel Rolph-Trouillot, que tiene un libro que se llama Silenciando el pasado, ¿no? Entonces, ahí en ese libro, lo que él plantea es que la revolución para los blancos de la época fue algo impensable. ¿En qué sentido? Que ellos lo que veían era sujetos salvajes, irracionales, que destruían todo y querían matar a los blancos, ¿no? Entonces no entendían esto como un proceso verdaderamente político, como un proceso emancipatorio, como un proceso revolucionario, sino como una mera masacre de blancos. Y aunque parezca mentira esa interpretación, que fue muy fuerte en ese momento, sigue muy vigente. Hoy por hoy uno puede seguir escuchando, ¿no? una banalización o una falta de... una bajada de precio de la revolución haitiana como si fuera una mera masacre de blancos, un mero genocidio de blancos, y no un proceso genuinamente emancipatorio revolucionario. Sí, y en el presente, en la crisis política de Haití, política, económica, social y cultural que tiene el país, Europa y Estados Unidos, los blancos y también Francia, pretendiendo seguir tutelando la vida del pueblo haitiano con sus intervenciones y con su presencia militar y económica. Está todo conectado, Pablo, por eso me parece que es fundamental un poco lo que decíamos al principio. La imagen que se nos construye de Haití permanentemente es una imagen negativa, ¿no? Nadie que anda caminando por la calle cree que Haití hizo un aporte grande para la historia global. Digo, sería muy diferente si nosotros, como nos han enseñado permanentemente las escuelas, Francia, la Revolución Francesa, Estados Unidos, la Revolución de Independencia, los derechos del hombre. Digo, Haití siempre la imagen que nos aparece es una imagen muy, muy negativa, porque obviamente seguimos en un mundo donde el eurocentrismo y el racismo es muy fuerte, y eso por supuesto va de la mano con un permanente intervencionismo, ¿no? Lo que vos señalabas, un permanente intervencionismo de parte de las élites, una oligarquía haitiana asociada a esos imperios, y un casi nulo escándalo internacional, porque realmente lo que ocurre en Haití merecería y merece un gran escándalo internacional, y nadie, así como las cosas que ocurren en África o en otras partes de América Latina, a nadie le importa, ¿no? Recordemos que cuando se prendió fuego la Catedral de Notre Dame, estaban todos con banderas de Francia en Facebook, pero lo que pasa en Haití o lo que pasa en otros lados a nadie le interesa, y eso es lo que intentamos discutir acá, ¿no? Recuperar esas historias que realmente tienen valor. Lo importante de Haití es que Haití fue la primera independencia de América Latina, la primera y única revolución de esclavizados que triunfó en la historia de la humanidad, pero probablemente una de las cosas más importantes es que fue la primera revolución que genuinamente buscó la universalización de los derechos del hombre. Y en eso, a pesar de que esto fue un proceso político popular, complejo, en el que participaron muchos sectores, Toussaint Louverture tuvo muchísimo que ver, porque fue el gran ideólogo de este proceso. Nombraste ya algunos libros durante el relato. ¿Hay más que podamos tener a mano para recurrir, para seguir reescribiendo o reinterpretando y reconstruyendo la historia de Louverture y de Haití? Hay más, lamentablemente no hay tanto en castellano, ¿no? Hay más en inglés o en francés, sobre todo en francés. Pero bueno, en castellano tenemos, por suerte, hace un tiempo editado uno de los grandes clásicos, que es Los Jacobinos Negros, de C.L.R. James, una bellísima historia en clave marxista, crítica, panafricanista, de la Revolución Haitiana. Está mi libro, modestamente, Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana, que bueno, es también uno de los pocos libros que hay en la Argentina. Hay un libro muy valioso de Eduardo Gruner, que se llama La Oscuridad de las Luces, que es un análisis más bien filosófico de la Revolución. Y después hace poco salió en Chile una historia de la Revolución que se llama Una lectura decolonial de la historia de Haití, de Jean Casimir. Y Jean Casimir es el máximo historiador, máximo intelectual haitiano vivo contemporáneo, así que ese libro también vale mucho la pena. Bien, y le sumo Vida y lucha de los trabajadores negros, sobre George Padmore, de Juan Francisco Martínez Pería, acá de nuestro compañero, que no es directamente sobre Haití y sobre Louverture, pero son historias relacionadas del panafricanismo y de la lucha de los negros y las negras por su libertad en América, así que también van en el mismo plano. Juan, muy interesante, muchas gracias. Bueno, el programa plantea una contraagenda periodística con la información. También vos nos traes una contraagenda histórica que tiene que ver con desarticular la instalación de las historias oficiales
de los poderes globales, así que es muy valioso el espacio que compartís con nosotros acá en Alcarajo. Bueno, gracias Pablo, la verdad que esa es la idea y me parece que una cosa está totalmente vinculada con otra, ¿no? Una de las cosas que ocurre siempre, como vos sabés, y este programa obviamente combate contra eso, es la ausencia de América Latina en muchos de los grandes medios de comunicación, y lo otro es la ausencia de historización, ¿no? Si no se historiza no se entiende el presente, no se puede entender lo que está ocurriendo hoy en Haití o en América Latina sin pensar el pasado. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio, un saludo para vos y para toda la audiencia, nos vemos la semana que viene. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, pasando por Alcarajo. Seguimos adelante recorriendo la Patria Grande un rato más. Alcarajo. Una mirada al sur desde el sur. Alcarajo. Alcarajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Aquí sembré mi niñez entre juegos y costumbres. Y ahora nos vamos a las agüitas del Caribe para seguir acariciando el mapa de América Latina. Nos vamos hacia las comidas de la Patria Grande con la cocinera bolivariana Mavi Sosa. Vamos a Venezuela, puntualmente vamos al estado de Zulia para comer mandocas, una receta que combina a la perfección lo dulce con lo salado. En Zulia soy una del general Urdaneta, donde la musa del poeta lleva la firma de un don. De Zulia soy. Las mandocas son una especie de rosca frita que están elaboradas a base de harina de maíz y plátano duro. Por eso es una receta que viene, nace y se multiplica desde Zulia, donde el plátano es el rey de todos los cultivos y por ende de todas las recetas. La mandoca se consume en general caliente, con queso rallado y es frecuente tanto en cenas como en desayunos. Les cuento cómo se elabora. El orgullo de haber nacido en este suelo. Soy de la tierra del sol. Cocer 2 plátanos con su cáscara durante unos 20 minutos aproximadamente en abundante agua hasta que estén blandos. Al sacarlos, retirar la cáscara y dejarlos en un bol. Aplastarlos hasta que se llegue a hacer un puré. Remojar 100 gramos de panela en agua caliente. Una vez fría, agregarla a la mezcla del plátano. Sumar 5 clavos de olor, anís estrellado y una pizca de canela. Integrar y agregar aproximadamente 1 kilo de queso blanco duro rallado. Para armar la mandoca, tomar una bolita de la mezcla y rodarla hasta hacer tiras no muy delgadas. Unir sus extremos. Una vez listas las mandocas, cocinarlas en una olla con abundante aceite caliente. Sacarlas cuando estén doradas. Espolvorear con queso rallado y servir. Donde se da el cocotero, petróleo, gas y carbón. La del rico patacón y las mujeres hermosas. Por eso y por tantas cosas la llevo en mi corazón. Soy una del general Urdaneta, donde la musa del poeta lleva la firma de un don. Del Zulia soy, donde nos tratamos como hermanos. Y donde el pueblo zuliano se aferra a su tradición. Del Zulia soy una del general Urdaneta, donde la musa del poeta lleva la firma de un don. Del Zulia soy, donde nos tratamos como hermanos. Recibe la bendición. Ay, de la chinita, la bendición. De nuestra China, la bendición. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Nos vamos ahora al contacto con los territorios, con las radios, con los colectivos de comunicación desde cada uno de los países para traer la información en voz propia y sin mediaciones ni interpretaciones, y algo muy rico también en el propio acento de cada uno de los pueblos hermanos de América Latina. Primer enlace con Guatemala, Radio Nahual Estéreo de la capital del país centroamericano, informe de la comunicadora Beatriz Guayás sobre el reclamo que se hace desde Guatemala a México por lo ocurrido en el centro de asilamiento de migrantes, donde se produjo un incendio y la muerte de muchos de los que estaban allí alojados.
le piden respuestas al gobierno de México desde Guatemala. Compartimos el informe que empieza en la lengua maya, originaria del territorio. Pedro Cojunchech leshkam rachalash hachapale ama rech México cher hachale kamikash kirkle kawinakil rech hueca ishimulehu. Saludos en nuestra nota informativa Mayacat. Nos encontramos en nuestro municipio de Nahualá. En esta oportunidad, don Pedro Cojun denuncia y exige al gobierno de México culpa y pide justicia por los hermanos guatemaltecos fallecidos en el albergue en México. A Manuel Alexander Choch, pero también es lamentable de que algo está de por medio. ¿Por qué pienso eso? Porque las autoridades mexicanas, yo pienso que ellos miraron el incendio, ¿por qué no abrieron la puerta? Lo dejaron cerrado, cerraron la gente y no se preocupaban de abrir la puerta. Es algo de que está por medio. Informando desde los territorios, Beatriz Warchaj de Radio Nahual Estéreo 93.1 FM desde el municipio de Nahualá. Al carajo. El reporte desde Guatemala, en Al Carajo, y ahora nos vamos hacia México, el país demandado por respuestas y al que se le exige un cambio de políticas en el tratamiento hacia los migrantes. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, progresista y transformador en muchas áreas políticas y sociales, en el tema migratorio mantiene esta deuda hacia el resto de los países de Centroamérica, cuyos ciudadanos y ciudadanas cruzan fronteras rumbo a los Estados Unidos y se encuentran en México con distintas situaciones que denuncian como represivas y persecutorias. En México, justamente, una noticia que se relaciona colateralmente con esto y tiene que ver con la Ley General de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, con tratamiento en el Senado, que incluye también a los niños y niñas migrantes en su articulado. Hay aprobación en la Cámara Legislativa, lo informa desde el estado de Veracruz Juan Carlos Julián, compañero de Radio Huayacocotla, de México. Les saludamos desde México y les informamos que el Senado aprobó por unanimidad la reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Escuchemos a la diputada Lidia García Naya. Las acciones realizadas por el Senado de la República al aprobar por unanimidad la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias con el objetivo de garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia de manera homologada en todo el país, a fin de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias, dotándolas de protección efectiva para los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta reforma fue enviada al Ejecutivo Federal para que las autoridades de los 3 órganos de gobierno dispongan de lo necesario, con la finalidad de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites, como permisos de conducir, pasaportes o documentos de identidad, trámites notariales, así como participar en procesos de selección a cargos populares. El día de hoy dejamos por sentado un avance histórico en materia legal, la necesidad de aprobar esta reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta reforma, al prohibir el registro como candidato o candidata a cualquier cargo de elección popular para que no pueda ser nombrada para ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público, fijando por ley los casos en los que se pierden o suspenden los derechos como ciudadano.
año, cuando se tenga sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales, por la Comisión Internacional de Delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos. Y no menos importante, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Informó Juan Carlos Julián desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, en Veracruz, México. Al carajo. Y ahora el recorrido nos lleva hasta Costa Rica. Informe del colectivo Voces Nuestras desde San José, la capital del país centroamericano. Manifestación callejera de las organizaciones campesinas y agrupaciones rurales de la economía familiar, pequeños agricultores y demás, que piden atender las necesidades del sector y denuncian que el gobierno del socialdemócrata Rodrigo Chávez favorece a las grandes corporaciones de terratenientes y grupos exportadores, dejando de lado a quienes producen los alimentos para el consumo interno de las familias en el país. Esto pasa en Costa Rica. Una manifestación ciudadana recorrió la Avenida Segunda en San José, Costa Rica, en defensa del sector agropecuario. Esta acción fue convocada por diversas organizaciones sociales como la Corporación Hortícola Nacional, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses, la Unión de Productores Independientes y actividades varias, entre otras. El objetivo de la movilización fue visibilizar la lucha que sostiene el sector por políticas de desarrollo agropecuario dignas, que estimulen la producción nacional, la agricultura familiar y la soberanía alimentaria. Este año, durante la presentación de la Política Agrícola 2023-2032, el sector agropecuario le exigió al Poder Ejecutivo atender las necesidades para reactivar la economía. Según denunciaron varias organizaciones, el gobierno de Rodrigo Chávez impulsa actualmente una agenda que beneficia únicamente a los grandes importadores mediante la firma de decretos para la importación de productos y con propuestas como la Alianza del Pacífico. El reporte de Voces Nuestras desde las calles de la capital. Presentes el día de hoy aquellos roceros, personas de la zona de Cartago que producen flores, que producen tubérculos. Está la organización Hortícola Nacional. Mira qué emoción observar esa avenida Segunda llena de nosotros los campesinos, llena del movimiento social, pero llena de algo que nos une a todos, que es que todos somos consumidores y consumidoras. Pero también hay algo que nos une más, y es que hoy hemos salido a la calle a decir que Costa Rica vale mucho y que queremos tener paz social, y para tener paz social necesitamos tener seguridad alimentaria bajo el principio de soberanía alimentaria. ¿Cuánto el sector agrícola le ha dado a este país? Si es la comida. Vimos en los años pasados, con el tema de la pandemia, cómo nuestros agricultores y agricultoras mantuvieron la producción agropecuaria de este país. No faltó la comida gracias al trabajo de nuestras agricultoras y agricultores. No puede ser que en este momento se generen políticas públicas que favorecen a los grandes importadores, a los grandes comerciantes, y para nada está ayudando a los consumidores, porque eso de que el precio del arroz bajó es una falacia, es una mentira. ¡Viva Costa Rica! Se le ha olvidado al presidente que es el primer funcionario público. Se le ha olvidado. Se le ha olvidado que muchos de los que están aquí lo han elegido presidente.
se le ha olvidado que muchas personas del agro creyeron en él y don Rodrigo nos está traicionando como sector agro. Nos está traicionando, nos está destruyendo. Usted, junto con el ministro de Agricultura, que queremos que se vaya, fuera ministro de Agricultura, porque lo que representan son los importadores y no los agricultores. Pero también queremos instalar una mesa con el gobierno. ¿Para qué? Para que haya políticas públicas a favor del sector agroalimentario. Porque nosotros necesitamos vivir dignamente. Muchas gracias. Informe del colectivo de comunicación Voces Nuestras, directamente desde las calles de Costa Rica, desde la manifestación campesina que llegó a la ciudad para pedir por políticas para el sector. Antes estuvimos por México con un informe de Radio Guayacocotla de Veracruz sobre la aprobación en el Senado de una nueva ley por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y también en esta vuelta territorial llegaron voces desde Guatemala a través de nuestra compañera Betty Guayás de Radio Nahual Estéreo con los reclamos que están haciendo en Guatemala por la muerte de migrantes de esa nacionalidad en un hecho ocurrido días atrás y del que piden esclarecimiento. Todas las voces de América Latina y el Caribe en Al Carajo, directamente desde los territorios, en este capítulo número 6 del 2023, temporada 14. De norte a sur, de este a oeste. Al Carajo. Un viaje por el continente. El último paso es literario. El libro que nos acompaña este año, Memorias de un cimarrón, de Miguel Barnett, desde la Cuba rebelde. Aunque parezca raro, los negros se divertían en los barracones. Tenían su entretenimiento y sus juegos. También había juegos en las tabernas, pero esos eran distintos. Uno de los que más jugaba en los barracones era el tejo. Se ponía una tuza de maíz partida por la mitad en el suelo, encima se colocaba una moneda, se hacía una raya a poca distancia y se tiraba una piedra desde la raya para alcanzar la tuza. Si la piedra alcanzaba la tuza y el dinero caía sobre ella, el individuo lo recogía y era de él. Si caía cerca de la tuza, no. El tejo traía confusión, entonces se medía con una pajita para ver si el dinero estaba más cerca de él que de la tuza. Este juego se hacía en el patio como el de los bolos, pero el de los bolos se jugaba poco. Yo lo vi creo que 2 o 3 veces, nada más. Ese juego era igual que el de hoy, que el que se juega en la ciudad, pero con la diferencia de que este traía broncas por el dinero que se apostaba. Eso sí que no le gustaba a los amos. Por eso prohibían algunos juegos, y había que hacerlos cuando el mayoral no estuviera atento. Que el mayoral era el que corría las noticias y los chismes. Al Carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gracias, Mavi Sosa, por las lecturas. Una tradición en este programa, Al Carajo, la literatura latinoamericana presente. Este año nos acompaña la novela Memorias de un cimarrón de Miguel Barnett, el escritor cubano, y nos tomamos el tiempo para abrir el libro en cada una de las emisiones de nuestro programa. Después de haber recorrido país por país y región por región las noticias, los títulos, desde Ecuador, desde Colombia, desde Brasil en la primera parte del programa, Guatemala, México,
Costa Rica, en propia voz, en el enlace con las radios comunitarias hermanas también. Tuvimos música, tuvimos la receta para conocer sabor e historia de las comidas de cada uno de los países de América Latina. Y tuvimos historia con Juan Francisco Martínez Pería, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y de la Educación Pública Latinoamericana, que nos acompaña en cada una de nuestras emisiones. Mi nombre es Pablo Bin, acá en el micrófono y en la producción periodística general de este espacio que generamos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, y que compartimos a través de 50 radios de distintos lugares de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay y también vía YouTube en nuestro canal Al Carajo Radio, con las transmisiones en vivo y con el archivo de cada emisión para que pueda escucharse y compartirse cuando cada una desee. Cerramos acá este episodio número 6 del 2023, temporada número 14 en curso. Nos encontramos en el próximo capítulo. En este aire, en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en esta oportunidad. Esto fue... ¡Al carajo! Lo dice el comandante Chávez. Hasta la próxima. De tu brazo libertario, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia